Partamos por explicar y situar cuál fue la zona más afectada por el terremoto. Los estados más cercanos a la ruptura, una ruptura que debe tener del orden de unos 20 por 50 kilómetros. Recuerden que los terremotos son áreas, no son puntos, y particularmente en las cercanías de Puebla y el principal asentamiento humano de México. Más de 20 millones de habitantes, que ciertamente los hace altamente expuestos a la amenaza sísmica. A diferencia del evento de principios de septiembre, que ocurre en la costa distante del Distrito Federal. Este evento rápidamente, por su localización, profundidad, es un evento intraplaca, interior, que rompe la placa de Cocos que está en subducción y las ondas se propagan en todas direcciones. Sin embargo, particularmente dadas las características del suelo, en el Distrito Federal las ondas se amplifican y hoy día estamos viendo las consecuencias. Tú nos explicabas en el día de ayer que México es una zona, es un país en donde interactúan por lo menos unas 5 placas. Y también hemos aprendido con tus explicaciones también que, a modo chileno, la placa donde se juntan se provoca esos fenómenos. Sin embargo, si vemos aquí, entendemos que fue mucho más adentro. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Bueno, particularmente la interacción entre la placa de Cocos y la placa norteamericana, proceso denominado subducción, es muy similar al que tenemos en Chile. Sin embargo, en este caso, en esta zona, la placa de Cocos entra en un ángulo mucho menor y por lo tanto se proyecta por muchos kilómetros, del orden de 200, 300 kilómetros al interior, y cuando baja sencillamente bajo la placa norteamericana, es aquí en la parte superior de la placa de Cocos donde ocurre el terremoto, y es por eso que tiene más de 50 kilómetros de profundidad, lo cual es un atenuante, porque si hubiera sido más superficial, otra historia estaríamos contando. Y particularmente este terremoto se denomina intraplaca, interior. Distinto habría sido un terremoto aquí en la costa, bajo el mar, que es interplaca, como el del 7 de septiembre, que en ese caso es un terremoto que puede generar tsunamis. Y esto tiene que ver, o sería alguna de las explicaciones de por qué un terremoto de 7,1 grados Richter, que es bastante menor que el que, por ejemplo, sufrió México el pasado 7 de septiembre, y para qué decir los que tenemos aquí en Chile, produce tanto daño. Hemos visto colapsar los edificios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la explicación? La principal explicación son las características fundacionales donde se asienta la Ciudad de México y su Distrito Federal. Recuerden que los aztecas se localizan en antiguos lagos desecados, y toda esta zona tiene una particular característica, que son suelos de origen lacustre, desecados, caracterizados por muchas arcillas, suelos saturados en agua, donde las ondas sísmicas se amplifican y son mucho más peligrosas. Se multiplica el movimiento por 2, por 3, por 4, por 5, sin ningún problema. Luego hay zonas más distantes, que son zonas intermedias, que son entre suelo lacustre y suelo de lomas, como le llaman, que van a altura donde la onda se amplifica en menor cantidad, es menos peligroso. Y luego ya las partes altas, donde sencillamente aquí la onda sísmica se atenúa rápidamente, se siente muy corta porque son suelos mucho más compactos. Y particularmente gran parte de la zona donde se presentan las edificaciones que colapsaron, se concentran justamente en este corredor entre el Cerro La Estrella. Aquí estamos yendo hacia el sur, hacia la ruptura, ciertamente a unos 150 kilómetros del Distrito Federal, pero fíjense, todos los edificios que colapsaron están principalmente localizados sobre estos suelos de origen lacustre, que ciertamente que es el lugar paradisiaco para que las ondas sísmicas se amplifiquen y sean tan peligrosas. Estos hechos, vinculados con un estándar de diseño probablemente no suficiente a la altura de las exigencias, o sencillamente desregulado, o el no cumplimiento, o la existencia de viviendas antiguas que sí bien sobrevivieron en el 85, pero no el evento de hoy, confirman los hechos. Pero incluso se decía que hay algunos de estos edificios que vimos colapsar que eran posteriores a 1985, donde supuestamente habría quedado una enseñanza como para regular mejor y tener mejores niveles de construcción antisísmica, sobre todo considerando lo que tú dices, el tipo de suelo que tiene Ciudad de México, donde está construido. Siempre se habló como de la Venecia azteca. Sí, la verdad es que gran parte de las mejoras que tuvo después de 1985 México se concentraron en normativa, en investigación, en este sistema de alerta temprana sísmica. Sin embargo, el evento de diseño probablemente quedó corto ante la magnitud y cercanía del evento reciente. Eso vinculado probablemente con una falta de fiscalización que exija ciertamente que nuevos desarrollos urbanos cumplan con los estándares que garanticen seguridad a las personas. No sé si podemos volver a la gráfica anterior para hacerte una pregunta en algún instante, pero te la formulo de todas maneras.
veras, leía justamente esto. Ay. Tú hablabas de esta zona, no es verdad que es una zona mucho más débil, en donde se amplifica la onda por sobre las lomas. Leía un informe del año 85 para el terremoto, en donde se señalaba que habían medido la frecuencia de las ondas y de la intensidad del movimiento, que medido aquí y medido acá, 50 veces más fuerte se había movido aquí que acá, en las lomas, en el año 85. Absolutamente de acuerdo. O sea, Y fácilmente, esa es la diferencia del terreno. Absolutamente, es exponencial el movimiento que se puede registrar en esta zona, y justamente ahora hay más instrumentos, hay más acelerógrafos que permiten medir y ciertamente cuantificar. Esa información va a permitir hoy día ciertamente que la norma se mejore, se potencie y está a la altura ciertamente de la amenaza sísmica que hoy día queda en evidencia en el Distrito Federal de México. Claro, lamentablemente van a tener que aprender, ¿cierto?, después de tantas muertes y de ver tantos edificios en el suelo. Pensando de hecho lo que tú decías, Ramón, y esta diferencia que es tan exponencial, uno pensaría que, sobre todo después de lo que pasó en el 85, debieran tener normas sísmicas para construir en ese terreno mucho más exigentes, por ejemplo, que las chilenas, que son bastante de alta exigencia. Las chilenas son exigentes porque recurrentemente tenemos terremotos y datos medidos que nos permiten mejorarla y optimizarla para escenarios más peligrosos, más Pero intensos. México también ha tenido. No, ¿O no México tanto? no tenía desde 1985, habían transcurrido 30 y tantos años del último evento, y ciertamente el evento había ocurrido en la costa de Michoacán, distante a más de 300 kilómetros del Distrito Federal, y evidentemente estaba todo diseñado para un escenario, pero el que ocurrió no fue el escenario que está en la norma, sino que fue un evento interior, cercano, profundo. Sin embargo, las ondas amplifican ese tipo de suelos. Claramente las lecciones deben ser aprendidas hoy día, porque los niveles de exposición y vulnerabilidad han quedado en evidencia con el terremoto 7.1 del día de ayer. Marcelo, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Siempre. Buenas noches.